Gracias, presidente. Ministra, el problema migratorio que tenemos en nuestro país, que está absolutamente desbordado, no tiene que ver con un problema de notificaciones, ministra. Y no tiene que ver con un problema de ubicar extranjeros para su expulsión. Tiene que ver nítidamente, ministra, con una falta de convicción de este gobierno, que incluso antes de llegar promovió la migración ilegal de manera descriteriada, ministra, y ahora las encuestas lo obligan a hacer algo distinto, pero la verdad es que el presidente se sigue rodeando de asesores que promueven la migración ilegal en vez de la migración legal, ministra. Y yo le voy a poner como ejemplo, por ejemplo, lo que piensa el presidente de la República. No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Ministra, así piensa el presidente de la República, así piensa el equipo que lo rodea. Yo recuerdo que la Ley de Inmigración y Extranjería, ministra, hicieron lo posible para que se pudiera regularizar a ilegales en nuestro país, incluso fueron al Tribunal Constitucional, para que los inmigrantes ilegales tuvieran derechos sociales, a vivienda, a salud, por ejemplo. Ministra, fueron incluso al Tribunal Constitucional el presidente de la República para impedir la visa para haitianos, es decir, para que siguieran entrando a nuestro país absolutamente engañados, con un sobre bajo el brazo, con toda la pobreza, todo el hacinamiento, todos los abusos y sobre todo todo el daño que aquello les generó a los nacionales de nuestro país. Ministra, ¿para usted existe el derecho a la migración? ¿Puede cualquier extranjero entrar a territorio chileno y regularizarse una vez adentro? ¿Qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales? Ministra, no se pueden asimilar chilenos y extranjeros que entran por la puerta cumpliendo con la ley, enunciándose con aquellos que entran por la ventana por pasos clandestinos o no habilitados incumpliéndola. Ministra, le ofrezco la palabra. ¿Puedo tener un cronómetro para ver el tiempo? Gracias. Bueno, muchas gracias a la sala, al interpelador, presidente, a través suyo, por esta oportunidad. Creo que sería largo de ver las actitudes y declaraciones que tuvieron en el pasado personeros políticos. En esa época era presidente de la República el señor Sebastián Piñera, que llamó a que vinieran a Chile con las puertas abiertas unos y otros. Y hay que decir que en esa época también se cometió otro error, que efectivamente se pusieron restricciones a los migrantes haitianos, pero no se puso ninguna a los migrantes venezolanos, con una especie de sesgo político que no ayuda. Los sesgos en general no ayudan. Ayudan a hacer cosas que sirvan, ayudan a tener los mismos principios siempre, y nuestros principios en esta materia es que claramente en Chile ha habido un problema con la forma en que la migración se ha producido en los últimos años. Sin duda, el año que más alta migración irregular hubo en Chile no fue en el gobierno del presidente Boric, fue en los años del gobierno del presidente Piñera, y particularmente en su último año. Y usted tiene razón, este problema de la migración irregular ha afectado al país, y por eso hay que ponerse manos a la obra. Y las obras que hemos hecho en este año de gobierno han permitido que, por ejemplo, en este verano, los migrantes o las personas que transfieran la frontera irregularmente bajen a menos de la mitad. Hay 56% menos personas atravesando la frontera de manera irregular, y eso es porque hay más recursos en la frontera, porque hay militares, porque hay más control, porque además ha habido una actitud política de tomarse en serio esto, no solo en declaraciones, sino de organizar al Estado para tener capacidades de controlar de mejor manera. Muy bien, le ofrezco la palabra al diputado Lonton. Gracias, presidente. La verdad es que, ministra, yo nunca he escuchado una aclaración del presidente en Cúcuta llamando a venir a Chile. Yo lo único que tengo registro es de la visa que en el gobierno Piñera se puso para que los venezolanos no ingresaran a Chile. Ese es el único antecedente concreto que tenemos. Si usted me entrega la declaración en Cúcuta llamando a entrar a Chile, yo le creería. Pero el antecedente que hay es que se les puso una visa a los venezolanos, y en el gobierno anterior se avanzó en un proyecto de ley de inmigración y extranjería que lleva 7 años en nuestro país. Y si es verdad, el 2021 récord de migrantes irregulares, ministra, pero usted tiene el récord de menores expulsiones de migrantes irregulares en la historia de este país, con 24 migrantes expulsados y solamente 2 venezolanos migrantes. Ministra, ese es un triste récord, y eso es precisamente porque el programa de gobierno, ministra, dice claramente un llamado a regularizar
a quienes estén irregulares en nuestro país y solamente expulsar a los que cometen delitos. Eso ya es tarde, ministra. La vida ya se perdió. Hay que expulsarlos antes. Señora ministra. Escuché la pregunta. Bueno, si quiere una aclaración, el diputado interpelador, presidente, a ver, diría lo siguiente. Efectivamente, las expulsiones este año, no el 2023, el 2022, fueron inferiores que los años anteriores porque la legislación de migraciones que se estableció en este Parlamento puso unas condiciones para hacer posibles las expulsiones casi imposibles de cumplir, porque se requieren 2 notificaciones personales que evidentemente en estos casos las personas se las arreglan para hacerse no habidas. Por eso se han impulsado modificaciones a esta legislación. Nuestro gobierno presentó un proyecto de ley que está en su última fase de tramitación y se han apoyado también otras propuestas que han hecho los propios parlamentarios, como los proyectos de la diputada Joana Pérez, que buscan agilizar estos procesos y hacerlos más fáciles. De hecho, durante el año 2023 se ha hecho un número muy superior de expulsiones que durante todo el año 2022, ya sobre la base de ir aceitando este mecanismo con la nueva legislación. Porque en la época que usted menciona, diputado, por su intermedio presidente, había otra ley vigente en el país. Y en esa época, sin ir más lejos, era como usted dice, ilegal, era un delito el ingreso irregular. Y fíjese que justo en esa época, cuando era un delito el ingreso irregular, es cuando más ingresos irregulares hubo en Chile. Por eso es que todos los países que han enfrentado este tema han migrado a otro tipo de políticas, porque esa no funciona. En Chile, de hecho, no solo no funcionó, sino que nos llevó a los peores indicadores de ingresos irregulares al país. Lo que estamos haciendo hoy, en cambio, ha ido controlando este problema, ha ido bajando los números y ha ido generando una capacidad de control de lo que sucede en nuestra frontera, entre otras cosas, con el proyecto de infraestructura crítica que aprobamos aquí en este mismo Congreso. Gracias, ministra. Diputado Lonton. Ministra, Víctor Hugo Lagos, que es director de la región metropolitana, antes de llegar defendía incluso a extranjeras narcotraficantes condenadas como una persona que fue condenada a salir de nuestro país con 1.500 kilos de droga y tráfico de armas. Es decir, defendía incluso a delincuentes. ¿Usted cree que esa persona tiene impulso y tiene interés en expulsar ilegales? O, por ejemplo, el delegado presidencial de Tarapacá, ministra, que se enorgullecía antes de llegar al cargo porque había detenido vuelos de expulsión. Hay pocos momentos tan hermosos dentro de este trabajo, decía, como detener vuelos de expulsión. Ministro, ¿usted cree que personas como estas están capacitadas para poder ejecutar expulsión en nuestro país y controlar nuestras fronteras? Ministra, hay un sesgo ideológico evidente y parte con el director nacional de Migración, que el primer semestre del 2022, ministra, llamó a regularizar a 127.000 migrantes irregulares. Si no habían cambiado las encuestas, ministra, estaría en la misma política. Todavía no dicta la política nacional de migraciones. Eliminó las reconducciones a Bolivia, ministra. Sacó la parte del decreto de refugio que establecía claramente que tenía que haber una preadmisibilidad. Ministra, ¿usted cree que estas personas están capacitadas para poder ejecutar las órdenes de expulsión y regularizar la migración en nuestro país si creen en la migración ilegal con todas sus letras? Señora ministra. Bueno, yo entendí, pensé que esta era una interpelación a mí como ministra, en mi calidad de ministra del gobierno del presidente Boric. No era una interpelación a la historia pasada de sus funcionarios. Yo como ministra me toca evaluar a los funcionarios y los evalúo por su desempeño, ¿no? Por su desempeño puedo decir que durante la actual administración se ha controlado el ingreso ilegal de una manera no sensible, sino que a menos de la mitad. Puedo decir que la actual administración del 500.000 de solicitudes de residencia pendientes, de las 50.000 de residencia definitiva, que el gobierno anterior, que parecía tener mucha convicción y quizás no había hecho esas declaraciones, pero en la práctica dejó guardados en un cajón los instrumentos que hubieran permitido regularizar estos procesos y sacarlos de la confusión en que estábamos. Dejó, imagine, diputado, si nos preocupa tanto por su intermedio presidente los delitos cometidos por personas extranjeras, dejó 46.000 partes de la PDI
cometidos por extranjeros sin ingresarlos al sistema. Hay 3 sumarios hoy día en desarrollo por estos 3 temas. Entonces, efectivamente, muchos funcionarios han tenido una historia, no me corresponde a mí juzgar su historia, me corresponde juzgar su desempeño. Y en su desempeño puedo decir, por ejemplo, el señor Lagos ya no es funcionario del ministerio, pero sí lo es el delegado. Y el delegado como tal ha estado ahí en la frontera, yo he estado al lado de él, instalando infraestructura crítica, he estado al lado de él, trabajando con los funcionarios de Colchane, he estado al lado de él, conversando con las comunidades y buscando cómo mejorar la manera en que nuestro Estado y nuestra sociedad enfrenta este tema, en todas sus dimensiones, una de las cuales es la policial que usted menciona, y otras muchas, como es la integración, como es tener realmente mecanismos para que en el país tengamos una mejor manera de convivir los que vivimos en esta tierra. Gracias, ministra.